Nunca imaginé que mi propia sangre, mi único hijo, desearía mi muerte mientras yo estaba acostado en esa cama de hospital. Ojalá que este viejo se muera pronto para quedarnos con la herencia. Esas palabras salieron de la boca de mi nuera Patricia, como un cuchillo afilado atravesando mi pecho ya debilitado por la cirugía. Y Roberto, mi Roberto, que cargué en brazos cuando era apenas un bebecito, estuvo de acuerdo como si estuvieran hablando del pronóstico del tiempo. Ya vi cuánto tiene en la cuenta. Alcanza para pagar nuestras deudas. En ese cuarto blanco y frío del Hospital General de Guadalajara, en Jalisco, estaba con los ojos cerrados, fingiendo estar aún bajo el efecto de los sedantes después de mi cirugía cardíaca. Entraron sigilosamente, verificaron que estuviera inconsciente y comenzaron a conspirar sobre mi muerte como zopilotes alrededor de una carroña. Hablaban de mis bienes, de mi casa, de mi dinero, de mi seguro de vida, todo lo que construí con el sudor de mi frente a lo largo de toda una vida de trabajo honesto. Mientras tanto, pensaban que yo estaba inconsciente, incapaz de escuchar la crueldad de sus palabras. Pocos sabían que cada sílaba estaba siendo grabada y quemándose en mi alma como brasa viva. Mi nombre es Gerardo Herrera Santos, tengo 78 años, soy jubilado, pero trabajé por más de 5 décadas como carpintero en Guadalajara, Jalisco. Construí una vida sencilla pero digna con mis propias manos. De esas manos callosas salieron muebles que adornan las casas más bonitas de la ciudad y el dinero que puso comida en la mesa y pagó los estudios de mi hijo. Enviudé temprano cuando mi Teresa partió víctima de un cáncer fulminante, dejando un niño de apenas 12 años para que yo criara solo. Y criarlo lo crié con todo el amor y dedicación que un padre puede dar. Roberto creció, se graduó de abogado gracias al dinero que junté trabajando doble turno, se casó con Patricia y yo creía que había cumplido mi misión en esta tierra. Siempre viví con sencillez, guardando cada peso que podía. No era por tacañería, no. Era pensando en el futuro, en dejar un buen comienzo para mi hijo y quizás algún día para los nietos que nunca llegaron. Ahorré. Invertí como pude, compré un terrenito aquí y otro allá. El tiempo fue pasando y cuando me di cuenta, había construido un patrimonio considerable para un hombre sencillo como yo. Un patrimonio que ahora era motivo de codicia para quienes deberían amarme y cuidarme en la vejez. Antes de continuar esta historia, quisiera agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y te pido a ti que estás viendo esto, que te suscribas al canal, deja tu like, comenta de dónde estás viendo y qué hora es allá. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Todos los días hay una historia nueva aquí en Voz de los Abuelos y estoy seguro de que muchas de ellas tocarán tu corazón, así como espero que la mía lo haga. Pero regresando a lo que les estaba contando, esos 3 días en el hospital cambiaron completamente el rumbo de mi vida. No se imaginan lo que pasó cuando abrí mis ojos en ese cuarto y enfrenté los rostros pálidos de mi hijo y mi nuera. Si pudiera regresar el tiempo, pero lo que pasó, pasó. Ahora me queda contar esta historia para que tal vez sirva de lección para alguien. Nací en 1947 en un ranchito pequeño en los alrededores de Tepatitlán, Jalisco. Éramos pobres, pero nunca faltó comida en la mesa gracias al trabajo duro de mi papá en el campo y las gallinas y el huerto que mi mamá cuidaba con tanto esmero. Somos 7 hermanos y yo soy el de en medio. Desde chico aprendí que nada en esta vida viene regalado. Con 8 años ya ayudaba en las labores del campo, levantándome antes de que saliera el sol para ordeñar las vacas y después ir a la escuelita rural a pie, caminando casi 5 kilómetros diarios, ida y vuelta. Cuando cumplí 15 años, mi tío Anselmo, que vivía en Guadalajara y tenía una carpintería, se ofreció a enseñarme el oficio. Recuerdo como si fuera ayer el día que me subí a la parte trasera del camión lechero con una bolsita de ropa debajo del brazo y la bendición de mis papás. Fue doloroso dejar el rancho, pero sabía que ahí no había futuro para todos nosotros hermanos. La tierra era poca y el trabajo mucho. En la carpintería del tío Anselmo empecé barriendo aserrín,
Después pasé a lijar madera, y así fui aprendiendo paso a paso todos los secretos de ese oficio. Mi tío era exigente pero justo. «Gerardo», me decía, «la madera buena es como el carácter, se puede doblar pero no se quiebra». Y así fui moldeando mi vida como quien moldea un pedazo de caoba o cedro, con paciencia, respetando el tiempo de cada cosa. A los 22 años ya era considerado uno de los mejores carpinteros de la región. Tenía manos bendecidas, como decían los clientes. Lograba ver un pedazo de madera en bruto y visualizar la mesa, el ropero o la cómoda que estaba escondida ahí adentro. Fue en esa época que conocí a mi Teresa, una muchacha de familia sencilla como yo, que trabajaba de costurera en casa de una familia rica de la ciudad. Nos conocimos en una kermes de la parroquia, bailamos toda la noche y 3 meses después ya estábamos casados. Con el dinero que junté trabajando en la carpintería del tío, logré comprar unas herramientas y rentar un tallercito en la colonia americana. Así comenzó la carpintería Gerardo, que por más de 40 años fue mi sustento. Al principio era solo yo. Después contraté 1 o 2 ayudantes. Llegamos a ser 5 empleados en los tiempos de más movimiento. Mi rutina era pesada. Me levantaba a las 5 de la mañana, tomaba un café cargado que Teresa preparaba con tanto cariño y ya estaba en el taller a las 6, abriendo las puertas, organizando el trabajo del día. Trabajaba hasta que oscurecía, muchas veces a la luz de un foco, terminando una pieza que el cliente necesitaba para el día siguiente. El olor de la madera, el ruido de la sierra, el polvo fino que cubría todo. Esa era mi vida, mi sustento, mi placer. Hice de todo un poco. Mesas de comedor para las familias ricas, cunas para recién nacidos, alacenas de cocina, cómodas, roperos y hasta altares para iglesias de la región. Cada pieza llevaba un pedacito de mí, de mi sudor, de mi dedicación. Roberto nació en 1980, cuando yo ya tenía 33 años y Teresa 30. Fue un embarazo difícil, de riesgo, y los médicos llegaron a decir que tal vez fuera mejor no tener más hijos después de él. Por eso se convirtió en nuestro único, nuestro tesoro. Desde pequeño era un chamaco listo, estudioso. Teresa se empeñaba en sentarse con él todas las noches para ayudarle con las tareas de la escuela. Yo, aunque cansado del trabajo, siempre encontraba un ratito para contarle un cuento antes de dormir o enseñarle algo sobre las maderas en la carpintería los fines de semana. Cuando Roberto tenía 12 años, nuestra vida se volteó de cabeza. Teresa comenzó a sentir unos dolores extraños. Adelgazó mucho en poco tiempo. Cuando finalmente logramos hacer los estudios, el médico ya vino con esa cara que uno sabe que no trae buenas noticias. Cáncer en el páncreas, ya en etapa avanzada. No había mucho que hacer. En menos de 6 meses, mi Teresa se fue, dejando un vacío del tamaño del mundo en mi pecho y un niño que necesitaba más que nunca cuidado y atención. Fueron años difíciles esos. Tenía que trabajar para sostener la casa y al mismo tiempo ser papá y mamá para Roberto. Contraté a una señora, doña Concha, para que se quedara con él durante el día, le hiciera de comer, lo ayudara con las tareas. Pero en las noches y los fines de semana éramos solo nosotros 2, aprendiendo a vivir sin la luz de nuestra casa. Me las arreglé como pude. Reduje los encargos en la carpintería para poder estar más presente, aunque eso significara menos dinero entrando. Algunas noches, cuando Roberto ya estaba dormido, lloraba bajito de extrañar a Teresa y de preocupación por el futuro. Pero el tiempo, que es el mejor remedio para todos los dolores, fue pasando. Roberto creció, se volvió un adolescente responsable y dedicado a los estudios. Siempre sacaba las mejores calificaciones del salón, participaba en concursos de matemáticas, ganaba premios. Cuando llegó la hora de decidir qué carrera estudiar, eligió Derecho. Era una carrera cara en una universidad particular, ya que no logró lugar en la Universidad de Guadalajara. Pero yo le dije, «Mijo, échale ganas. Tu educación es la mejor inversión que un papá puede hacer». Y fue ahí donde hice los mayores sacrificios de mi vida. Aumenté las horas de trabajo en la carpintería.
Empecé a aceptar todo tipo de trabajos, hasta los más sencillos y menos lucrativos. Ahorraba en todo: ropa, comida, diversión. Llegué a vender un terreno que había comprado años antes pensando en el retiro. Todo para garantizar que Roberto tuviera la mejor educación posible, que no necesitara trabajar durante la universidad y pudiera dedicarse 100% a los estudios. Además de las colegiaturas estaban los materiales, los libros carísimos de derecho, la ropa formal para cuando empezó a hacer prácticas profesionales, la computadora que necesitó comprar. Cada peso gastado valía la pena cuando veía el brillo en sus ojos al hablar sobre las clases, sobre los casos que estudiaba, sobre el futuro brillante que tendría como abogado. «Papá, algún día voy a cuidarlo. Va a poder descansar, tener una vejez tranquila», me decía, y yo le creía como le cree un papá que solo quiere lo mejor para su único hijo. Roberto se graduó con honores en 2002. Fue uno de los momentos de más orgullo de mi vida verlo en esa toga, siendo aplaudido por los profesores. Yo sentado en la audiencia, vestido con mi único traje, el mismo de mi boda, ajustado por la vecina costurera, lloraba sin pena. Lloraba de alegría, de realización, pero también lloraba porque Teresa no estaba ahí para ver a nuestro niño volviéndose licenciado. Al año siguiente de la graduación conoció a Patricia, una muchacha bonita, también abogada, hija de un empresario de la ciudad. Al principio ella parecía quererme. Venía a almorzar a casa los domingos, elogiaba mi comida sencilla, mostraba interés cuando yo contaba historias de los tiempos antiguos. Se casaron en una ceremonia bonita en la Catedral de Guadalajara, pero un poco exagerada para mi gusto. El papá de ella pagó casi todo y yo contribuí con lo que pude, incluso haciendo con mis propias manos el altar donde intercambiaron las argollas y los muebles del primer departamento. Fue más o menos en esa época que comencé a construir mi patrimonio de verdad. La carpintería iba bien, tenía una clientela fiel y empecé a pensar más en serio sobre el futuro. Compré una casita sencilla, pero bien ubicada en la colonia Chapalita, que a lo largo de los años se fue valorizando mucho. Después, con los ahorros, adquirí 2 terrenos en una zona que en esa época era casi rural, pero que hoy es una de las colonias más caras de la ciudad. También tenía mis ahorros en el banco, algunas inversiones que un gerente atento me enseñó a hacer y un seguro de vida que contraté pensando en dejar algo sólido para Roberto y quizás para los nietos que vendrían. Los años fueron pasando y poco a poco comencé a notar cambios en el comportamiento de Roberto y Patricia. Las visitas, que al principio eran semanales, se fueron espaciando. Cuando venían, se quedaban poco tiempo, siempre con prisa, viendo el reloj. Roberto, antes tan cariñoso y atento, ahora parecía distante, preocupado por otras cosas. Patricia apenas disimulaba el desinterés cuando yo hablaba, interrumpiendo mis historias o cambiando de tema bruscamente. En 2015, sufrí un pequeño derrame que me dejó con una leve dificultad en el habla y un poco de debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Nada grave, gracias a Dios, pero necesité ayuda por algunas semanas. Esperaba que Roberto y Patricia me acogieran en su casa durante la recuperación, o por lo menos vinieran a quedarse conmigo. Pero no, contrataron una cuidadora, doña Esperanza, una mujer buena pero extraña, y me visitaban apenas una vez por semana, siempre con esa misma prisa. Fue ahí que comencé a sospechar que algo no estaba bien. Lo que no sabía todavía es que esa sospecha se convertiría en uno de los dolores más grandes que un papá puede sentir. Todo comenzó a quedar más claro para mí en los últimos 2 años. Me di cuenta de que Roberto y Patricia siempre aparecían cuando necesitaban algo: un préstamo para cambiar de carro, dinero para un viaje, ayuda para comprar una casa de playa en Puerto Vallarta que no tenían cómo pagar solos. Al principio yo ayudaba de buena gana. Al fin y al cabo, ¿para qué sirve el dinero de un viejo si no es para ver la felicidad del hijo? Pero poco a poco comencé a notar un patrón extraño. Solo me buscaban cuando necesitaban dinero, nunca para saber cómo estaba, si necesitaba compañía, ayuda para ir al médico o simplemente para tomar un café y platicar.
Las visitas se fueron volviendo cada vez más raras y más cortas. Roberto, que antes me abrazaba fuerte y se quedaba horas contándome sobre los casos que defendía en el despacho, ahora apenas me daba unas palmaditas en la espalda y se la pasaba todo el tiempo en el celular. Patricia ni disimulaba el desinterés. Entraba a mi casa viendo los muebles como quien ya está decidiendo qué va a vender y qué va a tirar. Cuando yo hablaba del pasado, de los tiempos de la carpintería o sobre la mamá de él, Roberto cortaba la conversación. «Papá, eso ya fue hace tanto tiempo. Vamos a hablar de cosas más alegres». Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban las cosas que tenían valor sentimental para mí. Una vez llevé a Roberto hasta la cochera, donde guardaba las herramientas de la carpintería, todas bien cuidadas, limpias y organizadas. Quería mostrarle que, aunque jubilado, aún mantenía viva esa parte importante de mi vida. Apenas empezamos a platicar, miró el reloj y dijo: «Papá, estas cachivaches viejos ocupan mucho espacio. ¿Por qué no vende todo esto? Puede sacar buen dinero». Cachivaches viejos. Cada martillo, cada cepillo, cada formón de esos tenía historia, tenía memoria, tenía sudor de mi frente. Con esos cachivaches viejos había sostenido la casa, puesto comida en la mesa, pagado su universidad. Me tragué el coraje y no respondí nada. Pero ahí, en ese momento, una puntita de desconfianza empezó a crecer en mi pecho. En marzo de este año, comencé a sentir unos dolores fuertes en el pecho. Al principio, creí que era solo cansancio, tal vez un poco de agruras por la comida. Pero una tarde de domingo, el dolor fue tan fuerte que tuve que llamar a la vecina, doña Leonor, que gracias a Dios estaba en casa y me llevó a urgencias. Después de muchos estudios, el médico dijo que necesitaba una cirugía del corazón, un bypass triple, cosa seria. Le hablé a Roberto en cuanto me enteré. Esperaba que viniera corriendo preocupado por su papá, pero no. Estaba en un viaje de fin de semana en Puerto Vallarta con Patricia y dijo que solo podría venir a verme el lunes. «¿Es muy grave, papá? ¿No puede esperar hasta mañana? Ya vamos de regreso del hotel». Sentí una punzada más fuerte que la del corazón. Mi hijo, mi único hijo, preguntando si la cirugía del papá podía esperar, porque estaba disfrutando un fin de semana en la playa. Cuando finalmente vinieron a visitarme, el lunes por la tarde se quedaron menos de 20 minutos. Patricia se la pasó todo el tiempo en el celular y Roberto hizo algunas preguntas básicas al médico, más preocupado por los costos que por mi salud. ¿El seguro médico cubre todo, doctor? ¿Hay algún gasto extra del que tengamos que preocuparnos? Fue ahí que me di cuenta. Estaban más interesados en mi dinero que en mi recuperación. La cirugía se programó para 2 semanas después. En ese tiempo, me quedé pensando mucho sobre la vida, sobre las decisiones que tomé, sobre el hijo que crié. ¿Habría fallado en algo? ¿Habría consentido demasiado a Roberto? ¿O sería que la influencia de Patricia lo había cambiado tanto? No lograba entender cómo ese niño cariñoso, por el cual había sacrificado tanto, podía haberse convertido en un adulto tan frío y calculador. El día de la cirugía, Roberto y Patricia aparecieron en el hospital. Ella estaba impecablemente vestida y maquillada, como si fuera a un evento social, no a acompañar al suegro en una cirugía de riesgo. Él con esa misma expresión distante de siempre. Antes de entrar a la sala de cirugía, pedí quedarme unos minutos a solas con mi hijo. Le tomé la mano y le dije: «Roberto, si algo me pasa, quiero que sepas que siempre te amé más que a nada en esta vida. Todo lo que hice fue pensando en tu bien». Él sonrió medio incómodo y respondió: «Va a salir todo bien, papá. Usted es fuerte». La cirugía fue larga y delicada, pero gracias a Dios y a las manos hábiles de los médicos, salió bien. Cuando desperté de la anestesia, estaba en terapia intensiva lleno de tubos y cables por el cuerpo. La enfermera, una muchacha joven y gentil llamada Fernanda, me explicó que todo había salido según lo esperado y que necesitaría quedarme algunos días ahí en observación antes de ir al cuarto. En el segundo día después de la cirugía, aún en terapia intensiva, escuché una conversación entre Roberto y Patricia en el pasillo. No logré distinguir todo, pero algunas frases quedaron grabadas en mi memoria.
¿Cuánto tiempo creen que vaya a estar internado?, preguntó Patricia. No sé, pero espero que no tarde mucho. Cada día aquí es una fortuna, respondió Roberto. Una fortuna, como si el dinero fuera más importante que la salud del propio papá. Al tercer día me pasaron a un cuarto particular. Todavía estaba débil, pero ya lograba quedarme sentado en la cama y platicar un poco. El médico, doctor Valdir, vino a visitarme por la mañana. Checó mis signos vitales y dijo que estaba respondiendo muy bien al tratamiento. Usted tiene un corazón fuerte, don Gerardo. Muchos pacientes con la mitad de su edad no se recuperan tan rápido. Aproveché que estábamos solos y pregunté, doctor, ¿los medicamentos que me está dando me dejan somnoliento, confundido? El doctor Valdir frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. No, don Gerardo. Los medicamentos que está tomando no causan ese tipo de efecto. ¿Por qué? ¿Estás sintiendo algo así? En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Le conté al médico sobre mis sospechas, sobre el comportamiento extraño de mi hijo y mi nuera, sobre el miedo que estaba sintiendo. El doctor Valdir me escuchó con atención y al final apretó mi mano con fuerza. Don Gerardo, a veces la familia nos sorprende, no siempre de la manera que quisiéramos. Si me permite una sugerencia, manténgase con los ojos y oídos bien abiertos. Fue entonces que se me ocurrió la idea. Le pedí al doctor Valdir que cuando Roberto y Patricia vinieran a visitarme, les dijera que yo estaba bajo efecto de sedantes, semiconsciente, incapaz de entender lo que pasaba a mi alrededor. El médico dudó al principio, pero acabó aceptando. No es una práctica común, pero entiendo su preocupación. Lo haré, pero solo por un periodo corto. Y si noto cualquier alteración en su estado clínico, suspenderemos inmediatamente esta, digamos, prueba. Esa misma tarde, tomé mi celular y activé la grabadora de voz, escondiendo el aparato debajo de la almohada. Cerré los ojos y fingí estar durmiendo profundamente cuando escuché que se abría la puerta del cuarto. Eran ellos, Roberto y Patricia, entrando sigilosamente. «Todavía está dormido», susurró Roberto. Patricia se acercó a la cama. Pasó la mano frente a mis ojos para confirmar que no reaccionaba. «Completamente inconsciente», dijo ella con un tono de satisfacción en la voz que me heló la espalda. «Hablé con el doctor Valdir», continuó Roberto. «Dijo que los sedantes son fuertes, que el viejo va a estar así por algunos días más». Mi corazón se apretó al escuchar a mi propio hijo referirse a mí como el viejo. Pero lo peor aún estaba por venir. «Ojalá que este viejo se muera pronto para quedarnos con la herencia», dijo Patricia, con una frialdad que no combinaba con la cara bonita y los modales educados que siempre mostraba en público. «Tranquila», respondió Roberto con una risita baja. «No hay que tener prisa, ya vi cuánto tiene en la cuenta. Alcanza para pagar nuestras deudas y aún sobra buen dinero. ¿Y la casa? ¿Cuánto crees que saquemos por la casa de él? Esa colonia se valorizó mucho en los últimos años. Unos 2 millones fácil. Sin contar los terrenos y el seguro de vida. El viejo siempre fue ahorrativo. Guardó buena lana». Siguieron la conversación, detallando planes para vender mi casa, mis terrenos, dividir el dinero de mis ahorros. Hablaban sobre viajes que harían, un carro nuevo que comprarían, como si yo ya estuviera muerto y enterrado, como si todo mi sacrificio a lo largo de la vida hubiera sido solo para financiar el lujo y la extravagancia de ellos. A cada palabra que salía de sus bocas sentía una mezcla de dolor, coraje y decepción imposible de describir. Ese niño que cargué en brazos, que enseñé a caminar, para quien conté cuentos antes de dormir, por el cual renuncié a tantas cosas, estaba ahí deseando mi muerte, contando los días para echar mano del fruto de mi trabajo de toda una vida. Patricia llegó a decir que le parecía un desperdicio mantener los muebles antiguos que tenía en casa. Muebles que yo mismo hice con tanto cariño, incluyendo la cama matrimonial que les regalé cuando se casaron. Esas antiguallas no combinan con la decoración moderna que voy a hacer en el departamento nuevo. Fue como si cada palabra fuera un cuchillo entrando en mi pecho. Quería gritar, quería llorar, quería enfrentarlos ahí mismo, pero me contuve. Seguí fingiendo estar sedado.
reuniendo pruebas que me permitirían actuar en el momento correcto. Después de casi media hora de conversación, donde expusieron con detalles la codicia y la falta de amor, finalmente decidieron irse. «Vamos a pasar mañana otra vez», dijo Roberto. «El médico dijo que va a reducir los sedantes gradualmente, entonces es bueno aprovechar mientras está así inconsciente». Cuando se cerró la puerta del cuarto, abrí los ojos lentamente, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Las lágrimas vinieron inevitables y abundantes. Lloré silenciosamente, como no lloraba desde la muerte de mi Teresa. Lloré por el hijo que perdí, no por la muerte, sino por la codicia y la frialdad. Lloré por el amor que le dediqué durante toda la vida y que ahora parecía haber sido en vano. Pero mientras las lágrimas corrían, algo dentro de mí se fortalecía. Una determinación, una resolución. No dejaría que pasaran por encima de mí así. No permitiría que todo mi esfuerzo y sacrificio terminaran de esa manera. Podía estar viejo, podía estar con el cuerpo debilitado por la cirugía, pero mi mente aún estaba afilada y mi sentido de justicia intacto. Tomé el celular, paré la grabación y la escuché completa. Cada palabra cruel estaba ahí, registrada, innegable. Esa grabación sería mi arma, mi escudo contra la traición. Pero necesitaba más, necesitaba un plan. Esa noche no logré dormir bien. Mi cabeza hervía de pensamientos, de planes, de decisiones que tomar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un coraje profundo, visceral. No era solo por el dinero, por los bienes materiales que codiciaban. Era por la traición, por la falta de respeto, por la ingratitud. Era por ver destruido en pocos minutos todo el amor y confianza que me llevó décadas construir. En la mañana siguiente, cuando la enfermera Fernanda vino a checar mis signos vitales, le pedí que me ayudara a hacer una llamada. «Necesito hablar urgentemente con mi abogado», dije con una firmeza en la voz que me sorprendió hasta a mí. Fernanda notó la gravedad en mi tono y, aunque no era procedimiento estándar permitir llamadas de ese tipo, vio que era importante. Trajo el teléfono del cuarto y marcó el número que le dicté. Licenciado Antonio era un viejo amigo, conocido de los tiempos en que aún tenía la carpintería y le hacía muebles para su despacho. Contestó al segundo timbrazo y al escuchar mi voz mostró sorpresa y preocupación. «¿Gerardo en el hospital? ¿Qué pasó?». Expliqué brevemente sobre la cirugía y entonces fui directo al grano. «Antonio, necesito tu ayuda urgente. Es sobre mi testamento, sobre mis bienes. Hubo desarrollos que me obligan a hacer cambios inmediatos». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Antonio era lo suficientemente listo para entender que algo serio había pasado. «Voy para allá ahora mismo», dijo sin hacer más preguntas. Mientras esperaba la llegada de mi abogado, tomé otra decisión crucial. Le pedí a Fernanda que continuara el juego con el doctor Valdir, que Roberto y Patricia siguieran creyendo que yo estaba sedado, semiconsciente. «Solo por un día más», expliqué. «Necesito resolver unas cosas importantes antes de enfrentarlos». Fernanda me miró con una mezcla de comprensión y lástima. Creo que ya había visto de todo en ese hospital, incluyendo hijos ansiosos por la herencia de los papás. «Haré lo que pueda para ayudar, don Gerardo», prometió, apretando mi mano con gentileza. Cuando llegó el LIC, Antonio, 2 horas después, me encontró sentado en la cama más determinado que nunca. Sin rodeos le conté todo lo que había pasado. Le mostré la grabación, expliqué mis temores y deseos. Él escuchó todo con atención profesional, haciendo anotaciones en una libretita, el rostro endureciéndose conforme avanzaba la grabación. «Esto es perturbador», dijo cuando terminé mi relato. «Nunca pensé que Roberto siempre me pareció un muchacho tan correcto, tan íntegro. Las apariencias se engañan», respondí con una amargura que nunca pensé que sería capaz de sentir hacia mi propio hijo. «Ahora, lo que quiero saber es qué puedo hacer. ¿Cuáles son mis opciones legales?» El LIC. Antonio respiró hondo, se acomodó los lentes en la nariz y comenzó a explicar las posibilidades.
Podría modificar mi testamento, claro, pero eso podría ser impugnado posteriormente. Lo ideal sería crear una estructura más sólida, como un fideicomiso o una donación en vida para instituciones de beneficencia, manteniendo solo lo mínimo necesario para mi sustento en los años que me quedaran. Pasamos toda la tarde discutiendo detalles, posibilidades, estrategias. Al final teníamos un plan de acción claro y definido. El LIC. Antonio saldría de ahí directo a su despacho, donde prepararía toda la documentación necesaria. Regresaría al día siguiente con los papeles para que yo firmara y 2 testigos confiables. ¿Está seguro de que es esto lo que quiere hacer, Gerardo?, preguntó antes de irse. Es una decisión drástica. Una vez implementada, será difícil echar para atrás. Miré por la ventana del hospital hacia el cielo que empezaba a oscurecer. Pensé en mi vida, en mi trabajo honesto, en los sacrificios que hice por Roberto, en las esperanzas que deposité en él. Pensé en mi Teresa y en lo que diría si estuviera ahí. Y entonces, con una claridad que no sentía desde hacía mucho tiempo, respondí: Estoy absolutamente seguro, Antonio. Lo que planearon hacerme no fue solo una traición familiar. Fue un intento de borrar todo lo que construí, todo lo que significo. No puedo permitir eso. No voy a permitir eso. Esa noche dormí un sueño sorprendentemente tranquilo, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. La decisión estaba tomada, el plan trazado. Solo faltaba ejecutarlo y enfrentar por última vez a quienes alguna vez llamé familia. En la mañana siguiente desperté renovado a pesar de la cirugía reciente. Había una fuerza nueva dentro de mí, una determinación que venía no del coraje, sino de la certeza de estar haciendo lo justo. Fernanda entró al cuarto temprano, trajo mi desayuno y me ayudó a sentarme en un sillón cerca de la ventana. Roberto llamó, me informó mientras acomodaba la almohada detrás de mi espalda. Dijo que viene a visitarlo al final de la tarde con su esposa. Asentí con la cabeza. Perfecto. Para entonces todo estará listo. Alrededor de las 11 de la mañana, el LIC. Antonio llegó con una carpeta llena de documentos. Junto con él vinieron 2 personas. LIC. Paulo, un notario que conocía desde hacía mucho tiempo, y doña Margarita, una trabajadora social que trabajaba en la Casa Hogar San José, una institución centenaria de Guadalajara que atendía niños abandonados y ancianos sin familia. Gerardo, como acordamos, preparé toda la documentación, dijo Antonio abriendo la carpeta sobre la mesa del hospital. Revisamos su testamento, preparamos la escritura de donación de los inmuebles y organizamos la transferencia de la mayor parte de sus recursos financieros para un fideicomiso que beneficiará a 3 instituciones de beneficencia. Mientras Antonio explicaba los detalles de los documentos, fui invadido por un recuerdo súbito. Había algo más, algo que ni Roberto ni Patricia sabían, algo que podría ser mi verdadero as bajo la manga en toda esa situación. Antonio, interrumpí. Hay una cosa más que necesita ser incluida, algo que nunca le conté a Roberto. El abogado me miró intrigado. ¿De qué se trata? El terreno en la colonia Providencia, ese cerca del nuevo centro comercial. Roberto cree que es apenas un pedazo de tierra sin mucho valor. Lo que no sabe es que hace 5 años fui contactado por una desarrolladora. Quieren construir un conjunto residencial de lujo en esa zona y mi terreno es estratégico para el proyecto. Antonio abrió mucho los ojos. ¿Y no vendió? No. En ese tiempo pensé en guardarlo como una sorpresa para Roberto, algo que garantizaría su futuro y el de los hijos que nunca llegaron. Solo firmé un precontrato con la desarrolladora con validez de 10 años. El terreno que en la escritura vale cerca de 300,000 pesos. En realidad tiene un potencial de venta de más de 5 millones. Dios mío, Gerardo. Es mi as bajo la manga, continué. Roberto nunca se interesó por los detalles de mis negocios. Siempre creyó que yo era solo un viejo carpintero sin mucha visión. Lo que no sabe es que a lo largo de los años fui aprendiendo, invirtiendo, planificando. Siempre fui sencillo,
pero nunca fui tonto. Doña Margarita, que hasta entonces escuchaba silenciosamente, no pudo contener una sonrisa de admiración. Usted es un hombre sabio, don Gerardo, más sabio de lo que su hijo se imagina. No es sabiduría, respondí. Es experiencia de vida. Cuando trabajas duro por cada peso, aprendes a valorarlo, a hacerlo crecer. Roberto nunca entendió eso, porque nunca necesitó luchar por lo que tiene, el LIC. Antonio rápidamente incorporó esa nueva información a los documentos. El terreno de Providencia sería donado íntegramente a la Casa Hogar San José, junto con el derecho de negociación con la desarrolladora. Sería el mayor regalo que la institución recibiría en décadas, algo que garantizaría su funcionamiento por muchos años. Cuando terminamos de revisar todos los documentos, era casi mediodía. El LIC. Paulo, el notario, preparó todo para que yo firmara. Con la mano todavía un poco temblorosa por la cirugía, pero con el corazón firme en la decisión, firmé papel por papel, transfiriendo oficialmente la mayor parte de mis bienes a instituciones de beneficencia. De mi casa, de los terrenos, de los ahorros y del seguro de vida, reservé apenas lo suficiente para garantizar mi tratamiento médico y una vida cómoda pero sencilla por el tiempo que me quedara. El resto, todo por lo que trabajé durante décadas, ahora ayudaría a niños, ancianos y familias necesitadas en lugar de financiar la codicia de mi hijo y mi nuera. Hay una cosa más que quiero hacer, dije cuando ya estábamos terminando. Necesito un delegado de policía. Quiero levantar un reporte. Antonio me miró sorprendido. ¿Un reporte? ¿Por qué? Lo que Roberto hizo no es exactamente un delito, Gerardo. Es inmoral, es cruel, pero no es ilegal desear la muerte del papá para heredar sus bienes. No es por eso, expliqué. En los últimos meses noté movimientos extraños en mi cuenta bancaria, pequeñas cantidades que desaparecían sin que yo hubiera hecho ninguna transferencia o retiro. Al principio creí que era error del banco, o tal vez alguna comisión que no conocía. Pero después de escuchar esa conversación ayer, estoy casi seguro de que Roberto estaba desviando dinero de mi cuenta. Antonio frunció el ceño preocupado. Eso sí es delito, peculado. ¿Tiene algún poder notarial o documento que le dé acceso a sus cuentas? Tengo. Después del derrame en 2015 hice un poder notarial dándole facultades para administrar mis finanzas en caso de quedar incapacitado, pero nunca necesité usarlo. Me recuperé bien y seguí cuidando todo solo. Solo que el poder siguió válido. Entiendo. En ese caso sí necesitamos a la policía. Voy a llamar a un delegado que conozco, el LIC, Héctor. Es discreto y eficiente. Puede venir aquí hoy mismo para registrar su denuncia. Mientras esperábamos la llegada del delegado, el LIC. Paulo y doña Margarita se despidieron, prometiendo mantener en secreto todo lo que había pasado ahí. Antonio permaneció conmigo, organizando los documentos, explicando los próximos pasos. La transferencia de los bienes será procesada en los próximos días, explicó. La parte financiera es más rápida. Para mañana el dinero ya estará en las cuentas de las instituciones. Los inmuebles tardan un poco más, pero máximo en una semana todo estará resuelto. ¿Y Roberto cuándo se va a enterar? Solo cuando usted quiera decirle. Legalmente no estamos obligados a informarle sobre nada de esto. Usted aún está vivo y en pleno uso de sus facultades mentales, puede disponer de sus bienes como mejor le parezca. Esa información me dio una sensación de poder que nunca había experimentado antes. Durante toda mi vida fui un hombre sencillo, trabajador, que nunca impuso su voluntad sobre nadie. Siempre busqué el diálogo, la conciliación, el entendimiento, pero ahora, por primera vez, estaba en posición de realmente hacer justicia, no por venganza, sino por principio. El LIC. Héctor, el delegado, llegó alrededor de las 3 de la tarde. Era un hombre de mediana edad, con cabellos grises y una mirada serena pero firme. Escuchó mi historia con atención profesional, sin juzgar, solo anotando los hechos relevantes. Cuando le mostré la grabación de la conversación entre Roberto y Patricia, su rostro se endureció ligeramente. «Esto es perturbador, don Gerardo», comentó. «Como hijo, no puedo imaginarlo.
Yo tampoco podía, interrumpí con una sonrisa triste. Hasta que pasó. Registramos el reporte por sospecha de peculado. El lictus Héctor explicó que se abriría una investigación para verificar los movimientos en mi cuenta bancaria en los últimos meses. Si se confirmaban los desvíos, Roberto podría responder penalmente por el acto. ¿Está seguro de que quiere seguir con esto?, preguntó el delegado antes de irse. Es su hijo, después de todo. Una vez iniciado el proceso, puede ser difícil echarse para atrás. Miré por la ventana hacia los árboles que se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Por un momento, vi el rostro de Roberto niño sonriendo mientras yo le enseñaba a usar una lija en la carpintería. Después, el rostro de él adolescente, orgulloso al mostrar las buenas calificaciones de la escuela. Y finalmente el rostro de él adulto, frío y calculador, discutiendo cuánto valían mis bienes mientras yo supuestamente estaba sedado en una cama de hospital. Estoy seguro, licenciado. El Roberto que crié, que amé, parece haber muerto hace mucho tiempo. El hombre que está en su lugar necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. El lic. Héctor asintió respetuosamente y se despidió, llevándose consigo la copia de la grabación como evidencia. Me quedé solo en el cuarto, preparándome mentalmente para la confrontación que sucedería en algunas horas. Alrededor de las 5 de la tarde, Fernanda entró al cuarto para checar mis signos vitales. Su hijo volvió a llamar, informó. Dijo que viene en camino, llegará en cerca de media hora. Gracias, Fernanda. ¿Puedes hacerme un último favor? Cuando lleguen no digas nada. Deja que entren al cuarto normalmente, creyendo que aún estoy sedado. La enfermera dudó. Don Gerardo, no sé si debo continuar con esta actuación. Como profesional de la salud. Por favor, interrumpí tomando su mano. Es la última vez. Lo prometo, hoy todo se resuelve. Algo en mi mirada debe haber convencido a Fernanda, pues acabó aceptando. Está bien, pero solo esta vez y estaré aquí afuera, si necesita cualquier cosa. Cuando se fue, hice los últimos preparativos. Llamé al lic. Antonio, confirmando que venía en camino. Puse el celular nuevamente en modo de grabación, escondiéndolo bajo la almohada, y entonces me acosté en la cama. Cerré los ojos y esperé, con el corazón latiendo fuerte, pero determinado. Cerca de 20 minutos después, escuché que se abría lentamente la puerta del cuarto. Pasos vacilantes entraron al ambiente y reconocí el perfume caro de Patricia mezclado con la loción de Roberto. «Todavía está dormido», susurró ella, acercándose a la cama. «Excelente», respondió Roberto. «Así es mejor. Podemos verificar esos documentos que estaban en el cajón de su casa. Necesitamos encontrar la póliza del seguro de vida». Siguieron la conversación en tono bajo, discutiendo planes, valores, cómo dividirían todo. Cada palabra era como una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Dejé que hablaran por algunos minutos, reuniendo aún más evidencias de la codicia y frialdad de ellos. Y entonces, cuando juzgué que ya era suficiente, abrí los ojos lentamente. La expresión de shock en sus rostros no tuvo precio. Patricia se puso pálida como papel, llevándose la mano a la boca. Roberto dio un paso hacia atrás, tropezando con una silla. «Papá», tartamudeó él, «¿está despierto?» «Perfectamente despierto», respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí, y escuchando todo. «¿Otra vez?», repitió Patricia con la voz temblando. «Sí, otra vez. Ayer también estaba escuchando todo y grabando». Mostré el celular que estaba escondido bajo la almohada. Sus rostros pasaron del blanco al rojo, del shock a la vergüenza. Roberto trató de recomponerse ensayando una explicación. «Papá, no es lo que usted está pensando. Que estaban deseando mi muerte para quedarse con la herencia», completé manteniendo esa extraña calma. «Planeando vender mi casa, mis terrenos, gastar mis ahorros. Es exactamente lo que estoy pensando, porque es exactamente lo que dijeron. Sus palabras, no las mías». Patricia comenzó a llorar, grandes lágrimas artificiales que no me conmovieron ni un poco. «Don Gerardo, por el amor de Dios, no puede creer que...» «Silencio», interrumpí elevando la voz por primera vez. «No quiero escuchar mentiras ni excusas.
Escuché lo suficiente en los últimos 2 días. Apreté el botón al lado de la cama, llamando a la enfermera. Fernanda apareció casi inmediatamente, como si estuviera esperando justo detrás de la puerta. Tal vez estaba. «Fernanda, por favor, llama a mi abogado. Debe estar en recepción. Y llama también al delegado, si ya llegó». Los ojos de Roberto se agrandaron al escuchar la palabra delegado. «¿Delegado, papá? ¿Qué locura es esta? ¿Qué está haciendo?» «Estoy haciendo justicia, Roberto, algo que pareces haber olvidado lo que significa». Fernanda salió rápidamente y nos quedamos los 3 en el cuarto sumergidos en un silencio tenso y sofocante. Roberto trató de hablar algunas veces más, pero yo levanté la mano, impidiéndoselo. Patricia siguió llorando, ahora sentada en una silla en el rincón del cuarto, el maquillaje perfecto formando líneas negras por la cara. Pocos minutos después, el LIC. Antonio entró al cuarto, seguido por el LIC. Héctor. El abogado traía una carpeta de documentos. El delegado solo observaba la escena con ojos atentos y profesionales. «Roberto, Patricia». Comencé sintiendo un nudo en la garganta, a pesar de la determinación. Los llamé aquí para informar algunas decisiones que tomé. «¿Qué decisiones?», preguntó Roberto, mirando nerviosamente al abogado y al delegado. Primera. A partir de hoy, todos mis bienes, mi casa, mis terrenos, mis ahorros y mi seguro de vida fueron transferidos a instituciones de beneficencia. La Casa Hogar San José, el Albergue de Ancianos San Francisco y el Hospital de Niños serán los beneficiarios de todo lo que construí a lo largo de mi vida. La quijada de Roberto se cayó. Patricia paró de llorar inmediatamente, mirándome con incredulidad. «No puede hacer eso», exclamó ella. «Es injusto». «¿Injusto?», repetí con una risa amarga. Injusto es un hijo que desea la muerte del papá que sacrificó todo por él. Injusto es una nuera que nunca movió un dedo para ayudar al suegro enfermo, pero está ansiosa por vender su casa. Segunda decisión. Continué ignorando sus protestas. Registré hoy un reporte por sospecha de peculado. El licún Héctor aquí va a investigar los movimientos en mi cuenta bancaria en los últimos meses. Si se confirma que tú, Roberto, usaste el poder notarial que te di para desviar dinero, responderás penalmente por eso. Roberto palideció. Conocía bien la ley. Sabía exactamente lo que significaba ser acusado de un delito como ese. «Papá, puedo explicar. Fueron solo algunos préstamos. Iba a devolver todo». Tercera decisión, proseguí implacable. A partir de hoy, ustedes dos tienen prohibido entrar a mi casa o intentar cualquier contacto conmigo. Si insisten, pediré una orden de restricción. Patricia se levantó, abandonando el teatro de las lágrimas. Su rostro ahora mostraba la verdadera personalidad, dura, fría, calculadora. «Se va a arrepentir de esto, don Gerardo. Somos su única familia. ¿Quién lo va a cuidar cuando salga de aquí? ¿Quién lo va a ayudar cuando necesite? Las mismas personas que me han ayudado en los últimos años, Patricia. Vecinos, amigos, gente que se preocupa por mí por lo que soy, no por lo que tengo. Y las instituciones que ahora recibirán mis bienes garantizarán que tenga el cuidado necesario por el tiempo que me quede». El LIC. Antonio dio un paso adelante, abriendo la carpeta de documentos. «Todos los papeles están en orden. Las transferencias ya fueron iniciadas y son irrevocables. Don Gerardo mantuvo apenas lo suficiente para garantizar su tratamiento médico y una vida cómoda por los próximos años». El delegado también se manifestó. «En cuanto a la investigación, seguirá los trámites legales. Si se confirman los desvíos, el señor Roberto será procesado conforme a la ley». Roberto, abogado experimentado, sabía que estaba acorralado. No había argumentos legales que pudieran revertir la situación. Su rostro oscilaba entre el coraje y la desesperación. «Papá no puede hacernos esto. Somos su sangre, su familia». «Familia», repetí sintiendo que la voz me fallaba por primera vez. La familia no desea la muerte uno del otro. La familia no conspira, no traiciona, no miente.
Lo que ustedes hicieron me mostró que no son mi familia, son apenas personas que tienen el mismo apellido que yo. En ese momento, Fernanda entró nuevamente al cuarto, acompañada por el doctor Valdir. El médico, percibiendo la tensión de la situación, intervino con autoridad profesional. «Señores, necesito pedirles que se retiren. Mi paciente acabó de pasar por una cirugía cardíaca y necesita tranquilidad. Toda esta agitación puede perjudicar su recuperación». «Ya nos vamos», dijo Patricia, jalando el brazo de Roberto. «Vámonos, no tenemos nada más que hacer aquí». Roberto vaciló, mirándome con una expresión que mezclaba coraje, vergüenza y tal vez una puntita de arrepentimiento. «Papá está cometiendo un error. Se va a arrepentir cuando se dé cuenta de que está solo». «Prefiero estar solo que mal acompañado, hijo», respondí, sintiendo el peso de la palabra hijo en mi lengua. «Tu mamá estaría tan decepcionada, ella que siempre te enseñó sobre honestidad y carácter». La mención de Teresa pareció golpearlo como un golpe físico. Por un momento vi al Roberto de antes, el niño sensible, el joven idealista, pero fue apenas un destello, pronto sustituido por la máscara fría del abogado calculador en que se había convertido. «Vámonos», repitió Patricia, prácticamente arrastrándolo fuera del cuarto. Cuando se cerró la puerta detrás de ellos, sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Estaba hecho. La justicia, a mi manera, había sido aplicada, pero el precio había sido alto. Perder definitivamente a la única familia que me quedaba. El doctor Valdir checó mis signos vitales, preocupado por el impacto de esa confrontación en mi salud recién operada. Para sorpresa suya, mis latidos estaban regulares, mi presión estable. «¿Está bien, don Gerardo?», preguntó, genuinamente sorprendido. «Estoy en paz, doctor», respondí por primera vez en mucho tiempo. «Estoy en paz. 3 meses han pasado desde ese día en el hospital. Hoy vivo en una casa pequeña pero cómoda, rentada con parte del dinero que reservé para mí. Está cerca de la Casa Hogar San José, donde voy 2 veces por semana como voluntario. Ironía del destino. Acabé acercándome a la institución que ahora es dueña de la mayor parte de mis bienes. La investigación sobre los desvíos de mi cuenta confirmó lo que ya sospechaba. Roberto había retirado más de 60,000 pesos a lo largo de un año, 1,000 pesos cada vez. No pedí su prisión. No podría ver a mi único hijo detrás de las rejas, a pesar de todo. Acepté un acuerdo propuesto por el Ministerio Público. Él devolvería el dinero y prestaría servicios comunitarios por 1 año. Lo más sorprendente pasó hace 3 semanas, cuando me encontré a Roberto en la Casa Hogar San José. Estaba ahí cumpliendo sus horas de servicio comunitario y se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, pero también con una mirada más limpia, más honesta. Supe después que Patricia lo abandonó cuando se dio cuenta de que no habría herencia alguna. También supe que el despacho de abogados estaba pasando por dificultades financieras. No intercambiamos muchas palabras en ese primer encuentro. Apenas un «buenos días» vacilante, una mirada prolongada. Pero la semana siguiente vino hacia mí durante el descanso del trabajo voluntario. «Papá, yo», comenzó, con la voz quebrada. No sé ni por dónde empezar a pedir perdón. No respondí inmediatamente. Años de dolor no se disuelven con algunas palabras, pero tampoco logré mantener la dureza que me había prometido. Al fin y al cabo, es mi hijo, mi sangre. «No necesitas empezar hoy», dije finalmente. «Tenemos tiempo». Desde entonces, nos hemos encontrado semanalmente en la Casa Hogar San José. A veces platicamos de trivialidades, a veces nos quedamos en silencio. Es un nuevo comienzo, lento, cauteloso, sin grandes expectativas. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos cuando era niño. Tal vez sea imposible, pero estamos tratando de construir algo nuevo, basado en más honestidad y menos ilusiones. En cuanto a mi vida, nunca me sentí tan libre y útil. Ayudo en la carpintería de la Casa Hogar San José, enseñando el oficio a jóvenes en situación vulnerable. Veo en ellos el brillo en los ojos que una vez vi en Roberto cuando le mostraba cómo lijar la madera a favor de la veta.
Algunos de esos muchachos me visitan en casa los fines de semana y juntos hacemos pequeños muebles que se venden en ferias para recaudar fondos para la institución. El terreno de la colonia Providencia está en negociación final con la desarrolladora. La directiva de la Casa Hogar San José me invitó a participar en las reuniones como consultor y confieso que me siento orgulloso al ver cómo mi donación ayudará a tantas personas necesitadas. El dinero será usado para construir una nueva ala pediátrica y remodelar el sector de geriatría. Todos los días cuando despierto, miro el retrato de mi Teresa en la mesita de noche y pienso en lo que diría sobre todo esto. Creo que entendería, tal vez hasta aprobaría, porque al final de cuentas lo que vale no es cuánto dejamos a otros cuando partimos, sino lo que plantamos en sus corazones mientras estamos aquí. La traición de Roberto me enseñó una lección dura pero necesaria. No siempre podemos confiar ciegamente en quienes deberían ser más cercanos, pero también aprendí que la vida siempre ofrece segundas oportunidades, aun cuando pensamos que todo está perdido. No sé cuánto tiempo me queda en esta tierra, pero sé que quiero pasar cada día haciendo diferencia en la vida de alguien, de la misma forma que tantas personas hicieron diferencia en la mía. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón por haber escuchado mi historia. Espero que te haya tocado de alguna forma y tal vez te haya ayudado a valorar más a las personas sinceras de tu vida. Quiero agradecer también al canal Voz de los Abuelos por darme esta oportunidad de desahogarme y compartir mi experiencia. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, deja tu like, comenta de qué ciudad estás viendo y qué hora es. Y si conoces a alguien que tal vez necesite reflexionar sobre familia, sobre lealtad, comparte este video. Todos los días hay una historia nueva aquí, y quién sabe si la próxima no sea aún más parecida a la tuya. Un abrazo apretado de este viejo que aprendió que la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, aun cuando los cabellos ya están todos blancos.